Cuando los académicos del futuro escriban la historia presente de Cuba, tendrán que incluir el nombre de alguien que ha vivido la mayor parte de su vida fuera de Cuba. Ese alguien es el congresista Lincoln Díaz Balart, y reconocer que el castrismo, lejos de liberar, terminó por atar como nunca el destino de la isla a la política norteamericana, y que Lincoln Díaz Balart, desde el Capitolio en Washington, libró durante 2 décadas una verdadera cruzada, y que su incansable trabajo, su astucia y su dedicación impidieron que la tiranía se saliera con la suya. Es por eso que junto con Iliana Ros-Lehtinen es considerado el congresista de la libertad. Lincoln Díaz Balart nació en La Habana, Cuba, el 13 de agosto de 1954. Hijo del congresista cubano Rafael Lincoln Díaz Balart Gutiérrez y de Hilda Caballero Brunet. Abogado y político. Fue representante y senador estatal de la Florida. Fue elegido representante al Congreso Federal de los Estados Unidos en Washington, D.C., por el Distrito 21 del sur de la Florida durante 18 años consecutivos, desde 1993 hasta 2011. Desde que se retiró del Congreso, ejerce como abogado. Cada día habrá más oposición dentro de Cuba. Es muy difícil, yo sé, por la falta de comunicación, por la falta de internet, por el hecho de que es una isla, todas las dificultades que conocemos. Pero es inevitable la libertad de Cuba. Nací en La Habana en 1954. Mi abuelo, Rafael Díaz Balart, el primer Rafael Díaz Balart, había sido alcalde en Banes, electo en el año 32. Anteriormente había sido concejal, presidente del Consejo Municipal, abogado. Y Manuel Balart, ese era el comandante Mambí, que junto a su hermano participó en la invasión de Oriente a Occidente con Maceo. Su hermano, Rafael Balart, por eso muchos nos llamamos Rafael en mi familia, murió a los 17 años junto a Maceo. Por cierto, nunca encontraron su cadáver. No se rindió. Y en el 33 ya la situación política estaba tensa. A muchos machadistas, miembros del Partido Liberal, los mataron. Y ahí está Manuel Balart en la foto con mi abuelo, el comandante Mambí, que cuando la situación se puso tensa, políticamente quiso estar junto a su sobrino. Y en el 54 nací. Ya mis padres estaban en La Habana. Mi padre ese año salió representante a la Cámara. Fue electo por sus colegas como el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Y mis primeras memorias son naturalmente de mis padres, mi hermano mayor, Rafael, que nació en Cuba. Mis hermanos menores, José y Mario, nacieron en el exilio. Y yo me acuerdo las pocas oportunidades que tuve de acompañar, por ejemplo, a mi padre al Congreso. Siempre me fascinaba eso. Mi padre fue muy activo, naturalmente, en el Congreso de la República. Él conocía muy bien a Fidel Castro. Cuando él, en múltiples ocasiones, advirtió que era un profundo error la amnistía. Creían que era un problema personal. ¿Por qué te preocupa tanto? Ese Fidel no va a ser más que un come-mierda en la calle. Mira, yo sé que no es un Superman, pero yo conozco bien a Fidel Castro. Y él lo que quiere es el poder, pero el poder total, para toda la vida. A mí me parece que tú estás exagerando. Rafael,
¿Esto no será más bien un problema personal tuyo? No. ¿Tú sabes lo que me dijo Fidel Castro a mí? Que Al Capone era un come-mierda. No te rías. Me dijo que si tú te robabas un banco, venía la policía y te cogía preso. Pero si te cogías todos los bancos, te cogías toda la economía. Y no le hicieron caso. Creían que era un problema personal de un joven. Acuérdate, tenía 20 y pico años. Pero no era un problema personal. Él sabía, porque siempre vio, desde que se conocieron en la universidad, que era un psicópata. El único interés que tenía en la vida, el único. Normalmente las personas tienen otros intereses. Tienen más de uno. Pero el único interés que tenía era el poder total. Que quede bien claro que soy partidario de toda medida que esté a favor de paz y prosperidad para todos los cubanos. Pero una amnistía debe ser parte de un proceso de fraternidad, debe ser parte de un proceso de desarme moral para todas las pasiones y los odios. Pero esta amnistía que firmamos aquí hoy es todo lo contrario. Fidel Castro y su gente, reiteradas veces desde la cárcel, desde la cómoda cárcel en la que se encuentran, han repetido que solo saldrían a la calle si vuelven con sus actos de violencia, que utilizarán todos los medios posibles para lograr el poder total. Ellos no quieren paz. Ellos no quieren democracia. Ellos no quieren elecciones. Fidel Castro y su gente quieren el poder total para acabar con cualquier vestigio de constitucionalidad y de ley en Cuba, para instaurar la más cruel de las tiranías. Fidel Castro no es más que un fantoche que estaría solamente dispuesto a negociar desde el poder con el comunismo internacional. Esta amnistía que aprobamos aquí hoy puede traer a nuestro pueblo mucha sangre, mucho dolor y mucha miseria al pueblo cubano. Ese pueblo que hoy está de acuerdo y no ve más allá. Ojalá sea yo el equivocado. Ojalá que mis amigos tengan razón, los representantes aquí presentes, y que yo sea el equivocado. Le pido a Dios por Cuba. No le hicieron caso, comenzando por Batista, que es verdad que la embajada americana y todas las presiones. Hubo el golpe de Estado, pero había una sociedad civil muy fuerte en Cuba. Los partidos políticos, la radio, la televisión, la prensa. Todo el mundo pidiendo la amnistía, pidiendo la amnistía. Y Batista se sintió muy fuerte y entonces empezaron los rumores de que iba a dar la amnistía y mi padre se movilizó en privado y en público. Señor presidente, en lo personal considero que la amnistía a Fidel Castro y su gente es un error. Hombre, naturalmente mis recuerdos son muy pocos, ¿no? De los primeros 4 años de mi vida, que son los años que pasé en Cuba, pero sé que eran años de tensión, como naturalmente he aprendido después, la guerra civil del 57, el 58. Mi padre tenía un programa diario, radial, atacaba muy fuertemente a Fidel Castro y su grupo. Mis memorias son muy explícitas para esos primeros años sobre la tensión que vivíamos. Y mi padre y su socio de abogados, Rolando Amador, brillante abogado, que era como un hermano para mi padre, habían estado trabajando en un negocio muy interesante que hubiera sido importantísimo, por cierto, la creación de una flota de barcos de pasajeros, lo que se conoce como barcos cruceros, que iba a estar basada en Cuba. Y mi papá y su socio de bufete, Rolando, tenían ya negociados los primeros 2 barcos que iban a ser comprados en Europa, iban a ser financiados en 7 años, y entonces se comprarían otros barcos. Hubiera sido una industria extraordinaria. Todo lo que aquí en Miami vemos, por ejemplo, y en Barcelona vemos, de la industria de barcos cruceros, hubiera estado basada
la mayor industria de barcos cruceros del mundo hubiera estado basada en Cuba. Con motivo de esas negociaciones que mi papá y Rolando Amador estaban llevando a cabo, salimos de Cuba el 20 de diciembre con planes de regresar 10 o 12 de enero. Nunca regresamos. Se produjo el abandono de Cuba por Batista. Batista se fue. Y hubo el vacío total de poder que se produjo en ese momento. Y entonces Fidel Castro, como dijo después, recibió el 1 de enero 100.000 fusiles. O sea, Fidel Castro, que tenía 200 o 300 hombres, al final, en la sierra, de pronto se encontró con los tanques, 100.000 fusiles, y se adueñó de Cuba como una finca particular. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. Diera la impresión de que Fidel y Raúl Castro lograron desaparecer el expediente militar de su padre, quien fue un soldado de filas y participó prácticamente en toda la guerra del 95. En esos expedientes, en el caso de otros soldados, constan datos tan importantes como ascensos, amonestaciones o batallas en las que participó. Por eso, hoy no hay modo de corroborar si es cierto, como aseguran algunos, que el padre de los Castro disparó en la escaramuza donde murió Martí o en la batalla donde mataron a Maceo. La única de la que se tiene certeza es al final de la guerra, la batalla en Santiago de Cuba, pero esa fue contra los americanos y por eso Raúl Castro un día lo reconoció en público. El padre de Fidel era pues todo lo contrario que el de su cuñado, Rafael Díaz Valar. Mis padres, que conocían bien a Fidel Castro, sabían lo que venía. La revancha de Valeriano Weyler. Después, los campos de concentraciones que vimos en Europa en el siglo XX, Valeriano Weyler inventó el concepto del campo de concentración. Y aproximadamente la tercera parte de la población de Cuba murió. Y el padre de Fidel Castro era un soldado de Valeriano Weyler, el carnicero, el inventor del campo de concentración, que odiaba profundamente a Cuba. Ese odio a Cuba lo aprendieron sus hijos. Por eso mi padre siempre me decía, la revancha de Valeriano Weyler es Fidel Castro. Ellos sabían lo que iba a suceder en Cuba, que Fidel Castro iba a instituir el totalitarismo, que iba a asesinar desde el primer día, que iba a instaurar el terror, porque los fusilamientos no fueron por justicia, fueron para establecer el terror. Comenzó desde el principio, fusilando a las Fuerzas Armadas y, naturalmente, con su famoso discurso ¿armas para qué? O sea, desarmando al pueblo. Y las armas ya estaban entonces en posesión de Fidel Castro y su grupo. Mi padre tuvo la opción en ese momento de quedarse en España, revalidar su carrera, algo que hizo después, años después. Pero él decidió venir a Estados Unidos y denunciar los fusilamientos que habían comenzado en los primeros días de enero de 1959. Él se dio cuenta de que si él no denunciaba los fusilamientos, nadie lo haría. Y fundó la Rosa Blanca, la primera organización para luchar contra el régimen de los Castro. Eso fue en enero de 1959, en Nueva York. Estuvimos entonces en Nueva York, el año 59, el año 60. Metieron preso las autoridades de Estados Unidos a mi padre en el año 60. Fueron unos años bien difíciles, ¿no? Los primeros años del exilio. Pero lo que más admiro de mi padre, de toda su vida, fue que cuando la gran mayoría del pueblo cubano se enamoró de Fidel Castro, se aplaudía a los fusilamientos. Y el 100% de la opinión pública mundial, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, estaba con Castro. Mi padre denunció a Castro con un pequeño grupo de cubanos, por cierto, casi todos emigrados
en ese mes de enero del 59. Eran emigrados, no eran exiliados, los que fundaron, en su gran mayoría, esos pocos hombres y mujeres que fundaron la Rosa Blanca en enero del 59. Eso es lo que más admiro de Rafael Díaz Valar, que se enfrentó al mundo para denunciar la injusticia. Algunas veces hay que enfrentarse a las grandes mayorías. Y al pasar el tiempo, por ejemplo, cuando vino entonces la crisis de octubre, entonces el tema cubano ya no era un tema entre cubanos. El tema cubano se convirtió en un tema de las superpotencias. Hubo una negociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en síntesis, llegando a un acuerdo en que la Unión Soviética se comprometió a no tener armas nucleares en Cuba y Estados Unidos, en síntesis, se comprometió a aceptar y hasta proteger al régimen de Castro. Eso fue en octubre del 62. Cuando mi padre vio que la situación ya era una situación de las superpotencias, no solo de los cubanos. En el año 63 nos mudó para España y ahí entonces sí revalidó la carrera. Él y su padre, mi abuelo, en la Universidad Central, la Complutense. Y entonces viví muchos años en España. Mis abuelos maternos vivían en Miami. Y después que yo me gradué de abogado, muchos años después, en Cleveland, Ohio, en la Case Western Reserve University, mi esposa Cristina y yo vinimos para Miami. Y entonces comencé en Miami. Por cierto, siempre pensando en Cuba, porque ese fue el tema diario de conversación en mi casa, con mis padres, con Rafael, con mi madre, Hilda Caballero Brunet, que amaba profundamente también a Cuba. Y comencé a trabajar en la Pequeña Habana, en un programa de servicios legales en asuntos civiles. Fundamentalmente yo peleaba contra desahucios, defendiendo a personas de muy bajos recursos económicos. En la Pequeña Habana formé el Consejo de los Clientes del programa de Legal Services, de servicios legales. Y es interesante, amigos de mi padre y mi abuelo de la política de Cuba, ya personas mayores en la Pequeña Habana, me ayudaron cuando comencé de abogado aquí a formar el Consejo de Clientes de la Pequeña Habana de servicios legales. Y entonces le dábamos información a los residentes de la Pequeña Habana sobre sus derechos bajo la ley de la Florida. Y, por ejemplo, si un dueño de un edificio no mantenía al nivel que requiere la ley la vivienda de ese inquilino, le informábamos, ¿no?, al inquilino sus derechos. Usted no tiene que pagar el alquiler al inquilino, lo puede pagar a la corte para presionar al dueño a hacer los arreglos. No puede haber ratas, no puede haber techos con goteras. La ley requiere ciertas condiciones, ¿no?, de decencia en la vivienda. Y ese fue el comienzo de mi vida en Miami, con amigos de mi padre y mi abuelo. Me acuerdo Pedro Valdivia, Lala Armesto, Dagoberto Darias, amigos de muchos años anteriormente en Cuba, que estaban en la Pequeña Habana y me ayudaron en esos primeros años a organizar los inquilinos e informarles sobre sus derechos bajo la ley de Estados Unidos. Y así comencé en Miami la carrera de servicio público, que no hay que estar en una posición electa. Yo me acuerdo cuando yo era abogado en la Pequeña Habana, defendiendo a los inquilinos de desahucios injustos, yo no tenía un cargo político, pero los ayudaba. El servicio se puede llevar a cabo en una sociedad libre, el servicio público, de muchas formas, a través de organizaciones cívicas, a través de otras organizaciones de la sociedad civil, o a través de la política. Pero eso vino años después. Ya regresamos con Leyendas del Exilio.
Estamos presentando Leyendas del Exilio. Me postulé en la pequeña Habana para el representante estatal. La primera vez perdí. Aprendí mucho de esa derrota, mucho más que de las victorias después. Pero después en el segundo intento ya gané y nunca más perdí. Tuve 13 victorias electorales, o sea, para representante estatal, para senador estatal y después para el Congreso de Estados Unidos. Y llegué al Congreso de Estados Unidos después de las elecciones de 1992. Y acababa de pasar la ley que se conoce comúnmente como la Ley Torricelli, en 1992, antes de que yo llegara al Congreso, unos meses antes. La Ley Torricelli fue un paso importante, que por cierto yo creo que se le debe, hay que agradecerle a Jorge Mascanosa ese esfuerzo extraordinario y a los hombres y mujeres que estaban con Jorge Mascanosa en ese momento, que fueron los que impulsaron el esfuerzo para lograr la Ley Torricelli, que cerró un método que tenía Castro en ese momento de comerciar y recibir financiamiento con empresas de Estados Unidos a través de subsidiarias de esas empresas de Estados Unidos. Entonces, aunque decretos presidenciales americanos prohibían el financiamiento y el comercio de las empresas de Estados Unidos en Estados Unidos, o sea, las matrices, las principales, las subsidiarias de las empresas de Estados Unidos podían financiar al régimen de Castro. Y la ley Torricelli cerró esa posibilidad. Pero me di cuenta yo que la gran mayoría de lo que se conocía como el embargo, que era la prohibición del turismo masivo, del financiamiento a las empresas del régimen, eso estaba prohibido por decretos presidenciales, lo que en Estados Unidos se conocen como executive orders. Entonces, de la misma forma que existían esos decretos presidenciales, muchos de los cuales ya llevaban con décadas de existencia, se podían revertir, se podían eliminar por otros decretos presidenciales. Me di cuenta que, por lo tanto, la gran mayoría de lo que se conocía como el embargo podía ser levantado en cualquier momento por un presidente de Estados Unidos. Y entonces me dediqué a hacer ley, codificar, poner en la ley la prohibición del financiamiento, del turismo masivo, de unilateralmente otorgarle miles y miles de millones de dólares al régimen. Estaba en el Congreso en Estados Unidos. Yo veía que en el 93, 94, 95, el presidente Clinton estaba enfatizando, él lo llamaba una política de contacto pueblo a pueblo, pero el objetivo de Clinton era lo que después intentó hacer Obama. Era unilateralmente fortalecer, ayudar al régimen de Castro. Y en 1996 los pasos eran continuos por Clinton hacia el proceso de fortalecer en todo lo posible al régimen de Castro. El 2 de mayo de 1995 hubo un anuncio de que Clinton y Castro habían llegado a un acuerdo por el cual Castro se comprometía a evitar que los cubanos llegaran a Estados Unidos, los balseros llegaran a Estados Unidos. Me acuerdo que decían, por métodos principalmente persuasivos. Eso lo decía formalmente el acuerdo. Métodos principalmente persuasivos. Se comprometía el régimen a cerrar a los cubanos. Y el gobierno de Clinton se comprometió a devolver a los balseros que encontraba en alta mar. Yo consideré esa medida tan infame que hice lo que en un Estado de Derecho es lo máximo que uno puede hacer como protesta, que es un acto de desobediencia civil frente a la Casa Blanca. Cuando la policía me pidió que me moviera, no me moví y me llevaron a la cárcel. Como un acto de desobediencia civil, el 2 de mayo de 1995, porque consideré que era una infamia lo que estaba
estaba haciendo ya, forma de compenetración que estaba llevando a cabo Clinton con Fidel Castro. Y logramos aprobar lo que se conoció como la ley Helms-Burton en 1996, donde le quitamos a Clinton la posibilidad de levantar el embargo, y a todos los presidentes en el futuro la posibilidad de levantar el embargo y darle financiamiento masivo al régimen, como hizo después Obama con los iraníes, con los ayatolás. No pudo Obama hacer eso con Raúl Castro porque la ley no se lo permite. La ley condiciona cualquier ayuda económica del gobierno de Estados Unidos o financiamiento o turismo masivo para el régimen cubano a la liberación de todos los presos políticos, la legalización de todos los partidos políticos, la convocatoria de elecciones pluripartidistas en Cuba. Habían en esa época como 50.000 nicaragüenses aquí que estaban ante la deportación. Ya estaban en las últimas, legalmente. O sea, ya los iban a deportar. Y logramos aprobar una ley, lo que se conoce comúnmente por sus siglas en inglés como la ley NACARA, Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, de 1997, que le dio amnistía, o sea, la residencia legal, a todos los nicaragüenses que habían llegado antes de diciembre de 1995. Y también a cientos de miles de salvadoreños, de guatemaltecos, de europeos, después hubo una negociación intensa, europeos del este, que estaban sin estatus legal, como 30.000. Eso, yo no abogué por eso, lo apoyaba, pero tenía un acuerdo con un congresista que se llama Lamar Smith de Texas, muy fuerte en contra de la inmigración ilegal. Pero logré el acuerdo con Lamar. Y entonces yo defendía ese acuerdo, aún contra ideas que me encantaban. O sea, yo me acuerdo que yo le dije a Lamar, después de lograr el acuerdo, yo soy el malo. Entonces, en las negociaciones, dice, no, pero vamos a hacer esto, lo cual era una maravilla. Darle amnistía a este grupo o al otro. No, porque pues tenía un acuerdo. Y ese acuerdo era fundamental porque ese es el acuerdo que tenía el respaldo del liderazgo congresional. Y lo convertimos en ley. Al final, naturalmente, se añadieron otros grupos como los europeos del este. Y al final, cuando íbamos a anunciar el acuerdo, yo no le había hablado a Lamar Smith de los cubanos. Bueno, ya íbamos a salir a anunciar a la prensa el acuerdo que teníamos él y yo. Lamar, tú no quieres que yo tenga que renunciar al Congreso mañana. No. ¿Qué tú estás diciendo? Mira, yo te agradezco tanto tu generosidad y la forma que has negociado y sempiternamente te estaré agradecido. Pero yo no puedo anunciar más para otro grupo que para los cubanos. Y hay un grupo de cubanos que Clinton no le está dando la residencia bajo la ley de ajuste. Se antojaba ahora la administración Clinton no le da la residencia a un grupo de cubanos. Gente que entraba por la frontera, balseros. Y me pregunta Lamar Smith, ¿y cuántos son? Yo le había consultado esto a Ana Carbonell, mi jefa de despacho, brillante. ¿Cuántos habrán cubanos que no han podido obtener la residencia por este capricho nuevo de la administración Clinton? Y Ana me dijo, son como 5.000. Y entonces yo le digo, Lamar, son 5.000. No estaba seguro de cuántos iban a ser. Me dice, oye, me has quitado la camisa negociando. Pero está bien. Entonces, aceptó. ¿Tú sabes cuántos después hubo cubanos que entraron que no habían obtenido la residencia por el capricho ese de la administración de Clinton? 5.000. Exactamente. Pero en total, los que se beneficiaron de la ley NACARA fueron casi 500.000 personas. Y eso, hombre, fue un logro del poder político cubano en el exilio, como una muestra de la generosidad de esta comunidad hacia
hispanos no cubanos, nuestros hermanos hispanos, latinos. Y eso es muy cubano, la generosidad. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. El embargo, lo que se conoce como el embargo, en efecto dice que el financiamiento masivo, el turismo masivo, como vemos en la Florida, los turistas que vienen a Disney World, millones y millones de turistas, eso no puede suceder hasta que no haya en Cuba los 3 pasos que establecimos en la ley. Y usamos nuestras oportunidades, nunca antes ni después, en la historia de la República de Estados Unidos de América. Una comunidad utilizó su poder político para quitarle al presidente de los Estados Unidos la capacidad de enriquecer una tiranía en otro país. Lo pusimos en la ley. Si usted quiere otorgar ayuda económica al régimen cubano, el régimen cubano antes tiene que quitarle las cadenas al pueblo de Cuba. Tiene que permitir partidos políticos, tiene que liberar a los presos políticos, tiene que permitir sindicatos obreros libres, tiene que permitir elecciones pluripartidistas. Eso lo pusimos en la ley de Estados Unidos. Nunca se había hecho antes. Por eso vimos, años después, cuando Obama fue a Cuba, dio un discursito. Pero lo que importa es el cash. No pude llevar ni un centavo. Por eso no lo recibió Fidel Castro, por cierto. Fidel Castro decía a este tipo que no puede traer ni un centavo. Pero no porque no quería, sino porque se lo prohibimos. Años antes. A él y a todos los presidentes de Estados Unidos. Hasta que no se le quiten las cadenas al pueblo de Cuba. Lo que hicieron las empresas de Estados Unidos con China. De un país que estaba económicamente destruido porque estaba en manos de un loco como Fidel Castro, Mao Zedong. El capital americano se estableció en China. Y entonces las fábricas que antes muchas veces existían en Estados Unidos, donde hay que pagarle al obrero un sueldo decente, esas fábricas se establecieron en China, en condiciones muchas veces infrahumanas. Esas empresas de Estados Unidos financiaron al régimen chino. Eso no es posible en Cuba. Nosotros queremos para el futuro de Cuba el Estado de Derecho, la libertad, elecciones pluripartidistas. Lo que, por ejemplo, sí sucedió en Polonia, en República Checa, en Hungría. Eso sí, libertad, sindicatos obreros libres, la oportunidad de establecer negocios sin que te lo autorice, una relación especial con el partido o el gobierno en el poder, la libertad. Eso es lo que queremos para el futuro de Cuba, no el modelo chino. Y eso es lo que sí vimos cuando murió Franco. Europa le dijo a la dictadura militar, ustedes no pueden ser parte de Europa. Si ustedes quieren ser parte de Europa y tener acceso al financiamiento y a todo lo que significa la Unión Europea, tiene que ser una democracia con Estado de Derecho. Y tuvieron que pasar 10 años de democracia en España antes de que la Unión Europea los aceptó. Imagínate si la Unión Europea le hubiera dicho a la dictadura militar española o portuguesa o griega, entren. Ya murió Franco, la dictadura se puede quedar, ustedes pongan el que decidan y tienen acceso a todas las instituciones europeas y a todos los financiamientos, los créditos blandos, todo. Bueno, se hubiera quedado la dictadura militar, pero fue importantísimo la actitud de Europa, en España, en Portugal, cuando les dijeron,
a esos gobiernos militares, a esos regímenes militares. Ustedes no pueden ser parte de Europa, de las instituciones europeas, de la prosperidad económica que conlleva ser parte de Europa, si no son libres. Porque esto no es cuestión de que una familia tenga prosperidad y un pueblo entero viva de migajas, en la miseria, en la explotación, sin derechos laborales. No, esto es cuestión de que toda la nación sea libre. Los trabajadores cubanos se puedan organizar en sindicatos obreros. Por ejemplo, el programa de la Rosa Blanca habla de que tiene que haber financiamiento. Cuando lleguen esas ayudas internacionales que vendrán después de la transición democrática, parte de esas ayudas se tienen que separar para que haya financiamiento para el obrero cubano, para que el obrero cubano pueda participar como accionista en las empresas donde trabaje ese obrero. Pero ¿cómo va a poder comprar las acciones para ser, en efecto, co-dueño de las empresas donde trabaja si no tiene acceso a financiamiento? Pero eso es una idea que por ejemplo, que la Rosa Blanca tiene. Acceso a financiamiento para el obrero cubano. Acceso al financiamiento que vendrá internacional, pero que tiene que reservarse parte para que el cubano que quiera abrir una pequeña empresa pueda tener financiamiento para abrir esa empresa. O sea, un capitalismo de todos y para el bien de todos. En eso creemos. Y no la explotación de todos por un pequeño grupo, en este caso la mafia, de la familia que gobierna todo y controla todo en Cuba. Todo para ellos y nada, migajas si acaso, para el pueblo. Eso es inaceptable. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Estamos presentando Leyendas del Exilio. La historia nos enseña que hay muchas formas en que se puede producir una transición democrática. No sabemos cómo va a producirse la liberación de Cuba, pero sabemos que va a ocurrir. Porque es imposible que un régimen que fue establecido por Fidel Castro, que entonces lo traspasó a su hermano, ahora, cuando muera el hermano, los hijos de papá, los hijitos de papá, ahora, que quieren quedarse con toda Cuba como una finca particular, no, eso no es posible. ¿Cómo se les va a quitar Cuba para que sea Cuba de todos los cubanos? La bola de cristal no la tenemos, pero sabemos que es absolutamente imposible que esa nación permanezca como una finca particular para una familia. En efecto, ahora van a estar dirigidos por unos hijitos de papá que no tienen ninguna, no es que tenían justificación Raúl y Fidel Castro, ni legitimidad Raúl y Fidel Castro, pero por lo menos se metieron en la sierra. Y estaban en la sierra, está bien, Batista se fue, todas las circunstancias inconcebibles sucedieron. Pero los hijitos de papá, ahora de Raúl Castro, van a tener la finca particular sine die, sin fin. No, cada día habrá más oposición dentro de Cuba. Es muy difícil, eso es por la falta de comunicación, por la falta de internet, por el hecho de que es una isla, todas las dificultades que conocemos. Pero es inevitable la libertad de Cuba. Cuba se va a reconstruir, va a ser mucho mejor aún que la Primera República. Las lecciones de la Primera República hay que aprenderlas. Los errores cometidos en la Primera República hay que aprenderlos para que la Segunda República sea mucho mejor. Sé que Cuba va a ser libre. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo exactamente? No sé. Pero vivo absolutamente convencido en que vamos a vivir, vamos a ver la Segunda República
que va a ser mejor que la Primera República, pero que nuevamente será una Cuba que va a llenarnos a todos de orgullo, vamos a decir, somos cubanos, solidarios, porque eso no lo han podido matar. ¿Cómo se mantuvo viva la nación? ¿Cómo la llama de la República? En el exilio. Es como una llama pequeña, pero decisiva. Se mantuvo viva la nación. Muchas décadas. Muchas personas indispensables han quedado en el camino. Cuando digo indispensables, en Cuba y fuera, indispensables porque tenían memoria histórica, que es tan importante. Pero se mantuvo y se mantiene viva la llama de la nacionalidad cubana. Y eso es un milagro. Cuando nos damos cuenta que han pasado 6 décadas, generación tras generación, y sin embargo se mantiene viva el anhelo por ver a Cuba libre, se mantiene vivo. Eso es un milagro, que nos tiene que ya convencer que es inevitable la libertad de Cuba. Me siento tan orgulloso de ser cubano y que sé que esta anticuba de las 6 décadas es una pesadilla. Pero no es Cuba. La verdadera Cuba, lo que somos, es la generosidad, es la solidaridad, es el cariño. Es la forma en que yo veo que un cubano viene y hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo cada vez que... O sea, el cubano cree, siente el deseo de ayudar al cubano que está caído. Esa es Cuba. Esa generosidad de espíritu. La anticuba, el heredero de Valeriano Weyler, la revancha de Valeriano Weyler, es una aberración, no es Cuba. Esta gente que agreden a los disidentes, a las mujeres, desarmadas, eso no es Cuba. Nunca cesamos de trabajar por la recuperación de la república, una mejor república aún que la primera. Pero esa república por la que lucharon, Martí, Maceo y Quintín Bandera y Calixto García, todos los padres de la patria. No hemos dejado de pensar en ellos ni un día. Y seguimos en la misma lucha. Que no hemos ganado, es verdad. Pero seguimos de pie. Lincoln Díaz Valar fue miembro de la Cámara de Representantes del Estado de la Florida de 1986 a 1989. Miembro del Senado del Estado de la Florida de 1989 a 1992 y luego elegido al Congreso Federal de 1992 a 2011. Junto a su colega, la congresista Ileana Ros-Lehtinen, se convirtieron en un látigo para el régimen castrista, logrando la codificación del embargo o aprobando en 1997 la ley Nacara, que le concedió la residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos. En 2007, junto al congresista Alvio Siris de Nueva Jersey, lograron se aprobara una enmienda que incrementó la ayuda de Estados Unidos a la oposición interna cubana por casi un 500%. Actualmente es presidente del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso y está activo en el Instituto La Rosa Blanca. Está casado con Cristina Fernández Gutiérrez. Tuvieron 2 hijos, Lincoln Gabriel, que falleció a los 29 años, y Daniel Lincoln, que es padre de su nieto, Lincoln Daniel. En Nueva York vivió muchos años Martí y el padre Varela escribió más que en La Habana. En Central Park, al lado de Strawberry Fields, se forma tremendo rumbón y arde Manhattan. Cuentan que hace ya tiempo en Nueva York a Narciso lo ve una vez. Estaba mirando al cielo y vi un lucero abriendo el amanecer. Wow. Y fue a casa de Emilia y Miguel, y así fue que inventaron allí mi bandera cubana. Estaba Cirilo, que soñaba Cecilia Valdés como
como todos soñaban allí, separarse de España y ser Cuba. En Nueva York vivió muchos años Martí y el padre Varela escribió más que en La Habana. En Central Park, al lado